Poemas humanos es la obra póstuma más representativa de César Vallejo, escrita en su exilio europeo y publicada en 1939. En un contexto marcado por crisis sociales y por la Guerra Civil Española, Vallejo transforma su dolor y el de la humanidad en una voz que denuncia la injusticia y la deshumanización del mundo moderno. Dentro de este libro sobresale Los 9 monstruos, un poema que revela el sufrimiento humano como una herida universal y a la vez como un llamado urgente a la solidaridad y al amor. Con un lenguaje libre e intenso, Vallejo nos conduce desde la angustia hacia una esperanza basada en la fraternidad entre los seres humanos. En Los 9 monstruos, Vallejo muestra un mundo donde el dolor parece multiplicarse sin que nadie pueda detenerlo. Es un sufrimiento que se siente en el ambiente, como si acompañara a cada persona sin importar dónde esté. Algunos estudiosos de su obra comentan que este dolor nace de una especie de abandono que todos compartimos, una sensación que nos iguala frente a la tristeza. Vallejo logra retratar ese peso común que, aunque cada uno viva a su manera, nos une en la misma herida humana. Para que ese sentimiento no quede en ideas, Vallejo recurre a cosas simples. Habla del dolor que se mete en la ropa, en los bolsillos, en lo que cargamos todos los días, como si esos monstruos que mencionara vivieran escondidos en lo cotidiano, creciendo sin parar. Aún así, el poema no solo se queda en mostrar la herida, al final deja una esperanza abierta. Todavía podemos hacer algo, y lo que hacemos por los demás es lo único capaz de enfrentar ese dolor que nos rodea. Cuando leemos Los 9 monstruos de César Vallejo, es imposible no sentir ese peso que él percibe en el mundo. Desde el principio, el poeta nos muestra una realidad donde el dolor se ha vuelto cotidiano, y sin embargo hemos perdido la capacidad de mirarlo con la verdadera humanidad, aunque todos sufrimos cada vez que nos cuesta más reconocer el sufrimiento del otro. A través de imágenes intensas y un lenguaje profundamente dolido, Vallejo denuncia cómo hemos vuelto indiferentes. Los monstruos del poema no son seres fantásticos, representan el egoísmo, la frialdad y la distancia que nos separa. El poeta, desde su sensibilidad vanguardista, nos muestra que cuando perdemos la empatía, perdemos también nuestra esencia humana. Su voz nos recuerda que basta con sufrir, es necesario mirar y sentir también el sufrimiento de los demás. Por eso, el poema funciona como un llamado urgente. Vallejo nos invita a recuperar la compasión antes que la indiferencia nos termine de destruir. En un mundo cada vez más duro, él insiste en algo simple pero vital. Solo la empatía puede devolvernos nuestra humanidad. En Los 9 monstruos, Vallejo muestra un mundo donde el dolor parece crecer sin descanso. Es un sufrimiento que cruza fronteras y que acompaña a cada persona, como si se instalara en la vida diaria sin pedir permiso. El poeta ve este dolor como una herida universal que todos cargamos, sin importar quiénes somos o dónde estemos. Algunos estudiosos explican que este dolor surge de la indiferencia y de la falta de solidaridad entre las personas. Vallejo no solo describe el sufrimiento, sino que denuncia las causas que lo alimentan. La desigualdad, la falta de empatía y ese abandono que sentimos en un mundo cada vez más deshumanizado. Es por ello que Vallejo muestra imágenes intensas como un dolor que se mete en los bolsillos o en la ropa para mostrar cómo estos monstruos viven en lo cotidiano. A pesar de todo, el poema no solo queda en tristeza. Vallejo deja una puerta abierta donde el dolor puede ser enfrentado cuando existe amor, solidaridad y compasión. En Los 9 monstruos, Vallejo muestra que el sufrimiento no pertenece a una sola persona, sino que atraviesa toda la humanidad. Cuando escribe que el dolor se expande a 30 minutos por segundo, revela una fuerza que crece sin descanso y que afecta a todos sin importar su origen o condición. Para el poeta, el dolor es una presencia constante que acompaña la vida humana en cualquier lugar del mundo. Los estudiosos explican que Vallejo ve ese dolor como una realidad inevitable que se repite en cada rincón del planeta.
La indiferencia, la injusticia y la soledad lo alimentan. Por eso el poeta convierte el sufrimiento en un lazo invisible que une a las personas. Aunque cada uno vive su tragedia de una manera distinta, el dolor nos conecta y muestra nuestra fragilidad. Con un lenguaje intenso y repetitivo, Vallejo denuncia que el mundo se deshumaniza cuando ignoramos el dolor ajeno. Críticos como Musupapa señalan que Vallejo incluso transforma el lenguaje para expresar una angustia que ya no cabe en las palabras tradicionales. Neologismos, exageraciones y frases fragmentadas muestran un intento por nombrar lo que duele a todos. Así, los 9 monstruos no solo representan el padecimiento humano, sino también la necesidad de reinventar la palabra para compartirlo. Para Vallejo el dolor es devastador, sí, pero también un recordatorio de nuestra condición compartida y de la solidaridad que todos podemos construir. Esta obra nos confronta con la magnitud del sufrimiento humano y la presencia del dolor, a través de imágenes impactantes y un lenguaje desgarrador. Vallejo nos muestra la vulnerabilidad del ser humano ante las adversidades, la injusticia y la crueldad del mundo. La mayor reflexión que nos ofrece esta obra es la necesidad de reconocer y solidarizarnos con el sufrimiento ajeno. Vallejo nos invita a no ser indiferentes ante el dolor que nos rodea, a cuestionar a la sociedad, expresa el sufrimiento humano, la solidaridad y la búsqueda de un mundo más justo y compasivo. Nos recuerda que a pesar de la oscuridad y el dolor, siempre hay un espacio para la esperanza y la lucha por un futuro mejor. El legado de Vallejo es un grito de esperanza en medio del dolor, instándonos a reconocer y compartir el sufrimiento ajeno como parte de nuestra humanidad.